Yo titulé la enseñanza que regresen los pródigos justamente porque es como un anhelo, ¿verdad? Creo que el anhelo de todo corazón referido a este tema es que ese evento se pueda dar. Pero hay ciertos elementos que se presentan. Busqué un artículo, me encontré un artículo muy interesante acerca de la forma de crianza de los hijos. Y hablaba este artículo de cuáles suelen ser los errores más comunes. Lo que hacía era como englobar un poco lo que las diferentes encuestadoras alrededor del mundo hacen. Y lo reducía a 12 puntos. Entonces decía el artículo que en este mundo, el diseño propio de este mundo permite muchas veces que nosotros tomemos decisiones desacertadas como padres de familia, ¿verdad? Y quiero mencionárselas porque de repente van a ser útiles para este estudio. Yo reconozco que muchas veces cometemos errores, pero muchas. Y también reconozco que no es con la intención, ¿verdad? Todos los papás lo hemos hecho. No es una mala intención, a veces es por ignorancia y otras veces es como parte del proceso de ser papá, ¿verdad? O de ser mamá. O sea, no es algo que uno haga con intención. Pero la lista lo que nos permite es como conocer. Recuerde que mucho de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con formas en que yo puedo ayudar, no solo ayudarme, sino ayudar a otras personas que tienen hijos pues en problemas ahorita. Entonces véalo, aquí viene, son 12. Primero, la disparidad entre los padres. Es el número uno, digamos, el que la mayor parte de las encuestadoras narran como el problema número uno en la crianza de los hijos es la disparidad de los padres, es decir, la falta de unidad de criterio. El problema de enviar mensajes contradictorios. Papá dice algo, mamá dice otra cosa. Entonces ya el proceso de crianza se ve interrumpido. La sobreprotección. Asumir las tareas que deberían asumir los hijos es el segundo. El problema de la inseguridad de no saber qué hacer. Los hijos, ¿verdad? Los hijos crecen con esta sensación de yo no sé cómo se hace porque nunca me enseñaron, porque papi y mami me hacen todo. La transmisión de desprecio. Esta es terrible. La tercera. Expresar desprecio a los hijos. El problema de las frases dañinas. Aparece como un tercer punto en las encuestas. Cuarto, la falta de continuidad. Es decir, la permisividad en la crianza. El problema de dejarse llevar por el estado de ánimo. ¿Qué quiere decir que uno sea permisivo? Quiere decir que tal vez uno está educando de acuerdo al estado de ánimo que tiene en el momento. Si estoy bien, me pongo las pilas, ¿verdad? Como dicen popularmente. Pero si estoy mal, dejo todo tirado, ¿verdad? Entonces, esa falta de continuidad también es un problema. Quinto, la disciplina incorrecta. Colocar, por ejemplo, sanciones desproporcionadas o ninguna. No tener ninguna sanción. El problema de la inconsistencia es el que se ve ahí, ¿verdad? Sexto, las promesas incumplidas. Vea qué interesante este. Promesas incumplidas. Hacer promesas que los padres saben que son ficticias, pero no importa, ¿verdad? Porque hay que decirlo, hay que hacer algo, aunque yo sé que no lo voy a hacer, ¿verdad? Ahí se menciona el problema de la decepción. Séptimo, la comparación entre hermanos. Tenemos de esto en la Biblia, ¿verdad? En el caso de Jacob y de Esaú. El intento de hacer a los hijos iguales. Es el problema de no apreciar las diferencias. Esforzarse por dar a cada hijo, de acuerdo a sus propias características, lo que necesita. Octavo, la falta de límites. Falta de claridad en el proyecto de educación de los hijos. Es el problema de no tener normas. Noveno, la amistad con los hijos. La idea moderna que dicta que usted tiene que buscar cómo ser un amigo de sus hijos, cosa que no es bíblica, ¿verdad? Es el problema de menoscabar la autoridad. Es decir, si usted es amigo, no es autoridad. No puede ser las dos cosas. Décimo, los malos ejemplos. La disonancia del decir y el no hacer. Es decir, el problema de no hacer lo correcto. Usted como papá, como mamá, de repente dicta muy buena cátedra teórica, pero muy mala cátedra práctica. Entonces hay que tener cuidado. Onceavo, el pesimismo. Este me llamó mucho la atención, ¿sabe? Honestamente. Vivir en un mundo donde reina la desilusión. En otras palabras, el problema de no transmitir esperanza. Vea qué interesante. Es decir, el problema de tener hijos a los que usted siempre le transmite que las cosas van mal, que todo está mal, que todo es una desilusión, que todo es terrible y nunca hay espacio para la esperanza. Cosa que estaría muy raro en el caso de un hogar cristiano porque Cristo es esperanza, ¿verdad? Y doceavo, adelantar el proceso de adultez. Otro que me llamó la atención, convertir a los niños en adultos antes de tiempo. Aquí viene un problema de incoherencia, ¿verdad? Porque por un lado los papás son sobreprotectores
y no quieren que hagan nada. Pero por otro lado sí le dan permiso de que se quede hasta las 5 de la mañana y que regrese cuando quiera a la casa. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo es esto tan raro, verdad? Ese problema de incoherencia. A los niños, especialmente más chiquititos, los vamos adelantando en sus etapas. Y ese es el cuidado que hay que tener, de no hacerlo, de no hacerlos entrar en el mundo adulto tan rápido, quemando cada etapa en cada hijo. Entonces le mencionaba estos 12 puntos justamente porque en el caso de los hijos que se han ido del hogar, o en los casos de los hijos que tal vez están en el hogar pero no quieren participar de nada, por ejemplo en el caso de la obra, de nada con Dios, de ni siquiera asistir a la iglesia, alguna de estas cosas se han presentado. También yo he notado que en las personas que se alejan del Señor y que se van a caminos equivocados, normalmente existe esta idea de que hay una forma diferente de hacerlo y que hay una forma diferente de ser feliz y que se tiene que intentar esa forma. Se tiene que intentar esa forma. Es decir, muchos de estos jóvenes, muchos de estos adultos, porque ya algunos son adultos, pensaron, bueno, el cristianismo es una forma. El buscar a Dios, el ir a la Biblia, es una forma. Y tal vez a veces hasta se lo dicen a los papás. Ellos dicen cosas como, bueno, eso le funciona a usted, papi, pero a mí, y yo tengo esto otro. Y esto otro me va a funcionar. Entonces es como un pulso, ¿verdad? Es un pulso con los papás para ver cuál de los dos modelos funciona mejor. Y en realidad no tendría que haber ese pulso, ¿verdad? Yo quiero analizar tres momentos, digámoslo así, tres momentos históricos que pasan con los hijos pródigos. El primer momento que voy a definir son tres momentos en la línea histórica: el pasado, el presente y el futuro. El pasado, el presente y el futuro. Y sí quiero ser muy enfático hoy en esos tres momentos porque hay cosas diferentes en cada momento. Y claro está, vamos a basarnos en Lucas capítulo 15, vaya ya, Lucas capítulo 15. Ahí es donde vamos a estar analizando esos tres momentos históricos. Otra vez, la idea clara que tenemos acá es poder revisar qué pasa. Entonces yo les puse así a cada uno de los puntos. Es necesario tratar. Entonces el primer es necesario tratar el pasado de los hijos pródigos. El pasado. Y usted verá que en el pasado del hijo pródigo, ¿verdad? El original, hay ciertas cosas que vale la pena mencionarlas. Y que tenemos que tenerlas ahí, como quien dice, a la mano. La Biblia va dando ciertos detalles, va desenvolviendo la historia de cierta manera para que nosotros aprendamos algunas cosas que a mí me parecen muy relevantes. Lo primero está en el versículo 11, hablando de es necesario tratar el pasado de los hijos pródigos. En el versículo 11, la primera parte, de ese versículo chiquitico, ¿verdad? Dice ese versículo, también dijo el Señor Jesús narrando, un hombre tenía 2 hijos. Y ahí yo quiero detenerme. Es importante que nosotros podamos reconocer la naturaleza de esta frase que tenemos aquí. Un hombre tenía 2 hijos. Ahora, ese es un detalle que nos está brindando la palabra del Señor. Mira algo que es importante. Un hijo puede estar fuera de la obra del Señor. Un hijo puede no querer servir. Un hijo puede estar fuera de los caminos del Señor, no quiere ni siquiera asistir. Eso puede presentarse. Pero recuerde algo. En el pasado de ese hijo hubo un tiempo de infancia que ese hijo pasó con sus padres. Y usted no puede menospreciar eso. Hubo un tiempo que ese hijo compartió con la familia. Y usted no puede menospreciar eso tampoco. Hubo un tiempo que ese hijo construyó toda una historia previa. Hubo un tiempo en que ese hijo tuvo logros, tuvo aciertos y momentos bellos con la familia. ¿Sabe que lo que yo he notado muchas veces es que las personas tienden a enfrascarse en el momento histórico presente, que lo vamos a revisar ahorita también? Y pareciera que nada de ese pasado es importante, pero la Biblia aquí está diciendo que había un hombre que tenía 2 hijos. Y ese tener no ocurrió en un momento presente, ocurrió desde antes. O sea, desde antes tuvo un hijo, lo crió y luego este hijo creció y tomó las decisiones que tomó. Pero hay una historia previa, Y ese pasado yo le puse aquí en las notas que es un pasado indeleble, o sea, no se puede borrar, no se puede quitar de en medio. Tampoco podemos rehuirlo y mucho menos ignorarlo. El hijo sigue siendo hijo a pesar de lo que esté sucediendo en el presente. Y eso es muy importante que nosotros lo notemos. Vea, pasa como con el enfermo terminal.
Cuando hay un enfermo terminal en la familia, la gente tiende a hablar de la enfermedad. Tiende a hablar de... Todo gira alrededor de que la persona está enferma. Que hay que visitarlo, que hay que darle comida, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro. Todo gira alrededor de eso. Entonces, supongamos que el enfermo terminal duró, qué sé yo, 6 meses. Y luego murió. Después de que la persona muere, los familiares siguen hablando. Sí, vieras qué malito que se puso al final, y le pasaba esto, y le pasaba esto otro. Y todavía sigue pasando el tiempo, y parece que la vida de esa persona se redujo a 6 meses de enfermedad terminal. Y usted dice, ¿y el resto de la vida? Parece que el resto de la vida no importara. No importó si fue buen padre o no, si fue buena madre, si fue buen hermano, no importa lo que hizo, nada. Importan solo esos 6 meses en los que se reduce todo a la terminalidad de una enfermedad. Muchas veces pasa igual con los hijos pródigos. Todo se reduce a hablar lo que le está pasando en este momento. Sí, viera que se me fue a la droga, viera que ahora está en situación de calle, viera que difícil, pero todo el bagaje pasado no se menciona para nada. Ahora usted me dirá, bueno, don Ronnie, pero es que tal vez no importe. Bueno, cuando se trata del hijo mismo, es muy importante. A veces los hijos dan ciertas ventanas. Yo llamo ventanas de oportunidad. El hijo se presenta a veces en la casa. El hijo preguntó cómo estuvo el culto, por ejemplo. Siempre asiste la familia tal. Pero parece que los padres rehuyen el tema porque están centrados únicamente en la situación presente. Ah, sí, estuvo muy bonito. Claro, si usted hubiera ido, pero usted no le dio la gana de ir. Y entonces comienza el conflicto, comienza la pelea, en lugar de aprovechar la ventana de oportunidad de que el hijo ha mostrado cierto interés. Pero es porque existe como una pelea con el pasado y no se quiere reconocer nada en él, sino centrarse solamente en el presente. No es una buena idea hacer eso. El 12, en su primera parte, luego sigue diciendo, y el menor de ellos dijo a su padre. ¿Sabe que siempre me llamó la atención la forma en que el Señor estructura la historia? El menor de ellos, el Señor nos cuenta que aquí hay un papá que tiene 2 hijos, que uno de ellos es el menor. Un hijo ocupa un espacio en la familia, no lo olvide. Y en el caso de los pródigos es necesario reconocer eso. Ocupa un lugar en la familia. Un hijo tiene voz propia en la familia. Un hijo tiene una forma de relacionarse también dentro del marco de la familia. Un hijo tiene ideas y también tiene una forma de ver la vida. Y a veces no nos gusta la forma en que ve la vida. Nos gustaría más que la viera de otra manera, que hiciera las cosas de otra manera, tal vez que la hiciera más como nosotros. Y muchas veces los hijos reclaman eso, lo reclaman abiertamente, hermanos, lo reclaman abiertamente y usted necesita escuchar la voz de ellos. Por ejemplo, el hijo que le dice, tal vez papá, ¿verdad? Tratando de acercar a su hijo. Tal vez papá le dice algo así como, bueno, usted debería darse la oportunidad de volver a la iglesia, ¿verdad? Y tal vez usa una frase como esta. Vea, yo antes cuando fui joven, tal cosa. Y entonces el hijo de una vez le tira el hachazo, como decimos, ¿verdad? Sí, pero yo no soy usted. De una vez, ¿verdad? Yo no soy usted. Y es como que quiere desmarcarse de los padres para hacer ver que no quiere seguir el mismo camino. Muchas veces eso ocurre porque nosotros no le damos voz. No permitimos que hablen, no permitimos que den su propia opinión, aunque no nos guste. No permitimos que nos den la visión que ellos tienen de vida, aunque no nos guste. Ahora, pues dirá, ¿por qué usted conoce eso, pastor? Porque en el área de la consejería hay que dar ese espacio. Hay que dar ese espacio que la gente diga, tal vez lo que uno como consejero no quiere escuchar, pero que la persona quiere decirlo. Y hay que darle espacio para que después usted piense, bueno, qué raro piensa esta persona en cuanto a esto, pero interesante también que me lo dijera, que me tuviera la confianza. Entonces ahora necesitamos ver de dónde nació esa idea de que la vida es así y tal vez hacer algo al respecto. Pero si yo no doy espacio a lo que me están diciendo, no va a poder solucionarse. Vea, ahora hablaba Sergio del país, ¿verdad? Este país parece haber generado una situación tan trágica donde es imposible comunicarse. Es imposible hablar, es imposible llegar a acuerdos. Una parte acusa a la otra de hacer cosas sucias, de fraudulentas, de que las cosas no... Y ya es imposible comunicarse, pareciera ser. Entonces nosotros necesitamos intentar al máximo que los hijos hablen y reconocer esa posición que ocupan. En Proverbios 19 y 18, si usted lo tiene ahí, puede ir a él. Es un proverbio conocido. Pero hay una frase, hay una palabrita ahí, una palabrita que está mencionada que me gustaría que la traigamos a colación ahorita.
Proverbios 19:18. Dice la palabra del Señor: castiga a tu hijo. Conocemos este versículo, ¿no? Animamos, de hecho, a los papás a que tomen posición, ¿verdad? En cuanto a la disciplina en el hogar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Pero aquí viene la palabrita. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Destruirlo tiene que ver mucho con la idea nuestra de despedazar algo, ¿verdad? Pero yo decidí buscarlo a ver qué podría significar destruir en ese contexto particular hebreo. Es la palabra mut, que significa tres cosas, por lo menos tres acepciones que yo coloqué acá. Strong menciona más. Consumir, fallecer, perecer. Es decir, cuídese de no destruir, de no consumir, de no hacer fallecer, de no hacer perecer cosas en la vida del hijo. Yo mencioné aquí algunas. Tal vez se mataron ilusiones. Tal vez se destruyeron sueños. Tal vez se murió la seguridad. Tal vez se dañó la confianza. Otra vez, nada de esto uno lo hace normalmente queriendo hacerlo. Pero lo que le llamo la atención es a que usted pueda revisarlo dentro de su propia vida, y cuando trabaja con personas en su iglesia que tienen hijos que están fuera, que usted también les invite a hacer lo mismo. Que les invite a decir, bueno, ¿dónde pudo haber iniciado la situación por la que mi hijo ahora se comporta de esta manera? Y usted dirá, bueno, ya eso es pasado, pastor, tal vez ya no importe. Importa desde un punto de vista forense, podríamos decirlo, ¿verdad? Importa esa reconstrucción para poder saber también por dónde podría yo entrar y por dónde podría ayudarle. Voy otra vez. Hay ciertos tips que existen en el área de consejería que uno usa. Por ejemplo, usted siempre trata de agarrarse donde usted puede. Si una persona llega muy enojada con su papá, tal vez su papá le ha fallado, y la persona está hablando muy fuerte acerca del papá, y está diciendo cosas terribles, muy terribles, y usted dice, bueno, esta persona no me va a aceptar que el papá tenga algo bueno. Si yo trato de hablarle algo bueno del papá, muy posiblemente va a decir que yo estoy aliado con el papá y que listo, que se acabó el tiempo de consejería, que ya no quiere recibir más consejería porque notó que yo me parcialicé. Cosa que no es así, pero como su visión está puesta de esa manera en ese momento, todo se complica. Entonces hay que empezar a buscar algún punto donde uno diga, por este punto puedo entrar para intentar abrir lo que está ahí en el corazón. Entonces si ese hijo dice, es que mi papá tenía preferencias por mi hermano, entonces uno como consejero normalmente tal vez diría algo como esto: ¿por qué no me cuentas un poquito más acerca de cómo se demostraban esas preferencias con tu hermano? Entonces el muchacho empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a dar oportunidades para poder hacerlo. Como yo soy una persona ajena al proceso, es decir, yo no estuve ahí, yo tengo esa licencia de preguntar. Los papás a veces podrían aprovechar esas mismas licencias. Los papás a veces podrían decir, bueno, el otro día me hablaste de que estabas muy enojado conmigo, por la forma en que yo te crié, por la forma en que te dije esto, y me quedé pensando en eso. Me gustaría saber un poquito más. No lo hacemos porque somos parte y porque decimos, bueno, sería como aceptarle que yo hice algo malo, y a veces hay que aceptarlo. Pero no queremos hacerlo porque no queremos exponer, según nosotros, nuestra autoridad, nuestra posición o lo que sea que estemos protegiendo, que en realidad no habría que proteger. Pero que hubo una destrucción, puede ser que la hubiera, y es necesario trabajarla. Este hijo, en la parte 12b y 13, dice que él tomó algunas decisiones muy malas. Dice, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el papá le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. En 2 versículos se resume una vida, ¿verdad? En el pasado de los pródigos, en el pasado de los hijos pródigos, hay decisiones mal tomadas. Y yo quiero que usted lo vea hoy y lo sepa. Hay decisiones que se tomaron mal. En el pasado de los pródigos hay planes que salieron mal. En el pasado de los pródigos hay historias que no se quieren contar. Entonces, tratar con el pasado del hijo pródigo significa disponerse a escuchar lo que a veces yo no quiero escuchar. Pero hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Ay, pastor, es que lo repite muchas veces. Especialmente con hijos que son adictos. Repiten y repiten y repiten lo mismo muchas veces. Y a veces la persona, el papá o la mamá dice, qué necio, qué majadero. Ya deje de decir eso. Supera el pasado. No es la forma de superarlo.
Ellos necesitan contarlo, necesitan hablarlo, necesitan decirlo y necesitan articularlo. Hay que hacer algo con respecto a ese pasado. ¿Por qué lo repite tantas veces? Porque es importante. A veces no repiten nada porque están avergonzados. Tomaron decisiones tan malas que dicen, bueno, esto es lo que me merezco, ¿verdad? Esto es lo que me merezco. Un muchacho a mí me decía un día, yo ya estoy hecho a la idea de que yo nací para ser infeliz. Es lo que me merezco. Entonces, es muy doloroso escuchar algo así. Porque usted dice, bueno, que alguien piense que el poder del Señor está limitado para poder ayudarle a salir de la situación en la que está, no es algo muy bueno. Hay que llenarle de esperanza. Y ahí es donde usted tiene una palabrita clave. Y tiene que saber que la tiene. Sea como pastor, ayudando a otros hermanos, o sea como padre de sus propios hijos. Hay una palabrita, se llama influencia. 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 Usted necesita conocer qué movió al hijo a tomar las decisiones que tomó. Necesita determinar dónde están los puntos donde usted puede influenciarle para ayudarle. Necesita hacerle ver que siempre será bienvenido sin importar las circunstancias. Y necesita orar incansablemente que todos los recursos divinos se orienten hacia ese hijo que se ha ido. ¿Es fácil? No, mi hermano, no es fácil. No es fácil, nunca lo ha sido. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Caminaba a solas y de hecho iba rápido porque iba tarde. Sin embargo, llamó su atención una joven, andrajosa, maloliente y físicamente desmejorada. Era una drogadicta, pero no fue eso lo que llamó su atención, sino la forma en que esa drogadicta lloraba. Dice que sollozaba, como si fuese una niña. Se detuvo, la miró y ella seguía llorando, por lo que entonces le preguntó, ¿por qué lloras? A lo que la joven solo atinó a decir, es simplemente que tenía muchas ganas de llorar. Los pródigos cargan con más culpa y más dolor de la que nosotros podemos imaginar. Cargan con mucha culpa por las decisiones que tomaron, por lo que han hecho. Y entonces ponen esa cara dura, esa forma fuerte, ¿verdad? Para hacer ver a los papás de que no, de que yo estoy bien, de que no está pasando nada, todo anda bien. Y no es cierto, no es cierto. Pero en sus tiempos a solas, cargan con mucho dolor y mucha culpa y hay que ayudarles. ¿Ayudarles en qué sentido? Dándole espacio a esa culpa, dándole espacio para que hable, dándole espacio para que puedan contar, dándole espacio para que puedan decirnos. Y cuando se abren a hacerlo, tenemos que aprovecharlo. Segundo, es necesario tratar con el presente de los hijos pródigos, no solamente con su pasado, que ya dijimos que hay que darles un espacio. Dice el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre, una gran hambre en aquella tierra y comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Había un momento del tiempo en que se hizo un movimiento equivocado, se tomaron decisiones equivocadas y una decisión equivocada, como un eslabón de una cadena, trajo otra y trajo otra y trajo otra, hasta que llegó un punto en el que ya no se podían tomar malas decisiones. Ya es como cuando uno dice, ya había tocado fondo, ¿verdad? Ya había tocado fondo. Entonces, de ahí en adelante, quedaba a ver qué se hacía. ¿Sabe que hay en el hijo pródigo un problema constante para tomar buenas decisiones? Analice esto, por favor. Y yo quiero que lo analice y lo analice bien. Cuando un hijo, por la razón que sea, ha decidido alejarse, ha decidido quedarse fuera de la familia, fuera de la iglesia y según ellos mismos fuera de todo lo que tiene que ver con Dios, la posibilidad de que tome buenas decisiones, verdaderamente buenas, es baja. Entonces usted necesita influirlo, como decíamos ahora en el punto anterior, influir ese presente para que tome buenas decisiones hasta donde sea posible. Pero entender que esas decisiones que está tomando pueden no ser buenas es algo importante para intentar ayudarle. Hay en el pródigo también una realidad de necesidad, una necesidad más fuerte de lo que aparenta. Aparenta no tener tanta necesidad, como le digo, esa cara fuerte, esa cara dura, ¿verdad? Pero hay más necesidad de lo que aparenta. Hay también en el pródigo más conciencia de lo que parece respecto a su necesidad. Es decir, el hijo pródigo pareciera no estar consciente de que ocupa, pero no es cierto, sí está consciente. Lo que pasa es que está peleado, ¿se acuerda? Está peleado con la vida, está peleado con usted, está peleado con la familia, está peleado con Dios. Eso no quiere decir que no sepa que está peleado con Dios. Eso no quiere decir que no sepa que necesita de Dios. Quiere decir nada más que está peleado con Él. Voy a ponerle un caso. El caso del hijo que dice, Dios no existe. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Este hijo creció en la casa, con un hogar cristiano, asistía a la escuela dominical, ha recibido miles de lecciones.
¿Cómo va a salir ahora diciendo que Dios no existe? Claro que sabe que Dios existe. Claro que sabe que Dios es real. El problema no es lo que está diciendo, es lo que está detrás de lo que está diciendo. Detrás de lo que está diciendo, lo que está mostrando es un resentimiento terrible para con Dios. ¿Por qué está resentido con Dios? Es la pregunta que hay que responderse. Y no guiarse tanto por lo que está diciendo. Muchos hijos otra vez saben que están mal, saben que tienen problemas, pero no deponen su orgullo porque no tienen idea de cómo hacerlo. No tienen idea y ocupan ayuda. Y a veces es cuando nosotros decimos, bueno, buscó la ayuda donde no tenía que buscarla, en las amistades donde no tenía que buscarlas. Y entonces la cosa se fue complicando un poco más. En el 15 después, ahí mismo en Lucas, dice, y fue y se arrimó. Siempre me llamó la atención esa frase, se arrimó. A uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No es que haya algo de malo en apacentar cerdos per se, ¿verdad? O sea, es un trabajo. Pero lo que dice después es lo que nos muestra la situación complicada en la que vivía. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, la realidad de la calle es una realidad complicadísima. Complicadísima. Los hijos pródigos conocen más dolor del que están dispuestos a aceptar. Los hijos pródigos son expertos sobrevivientes en un mundo que es difícil. Los hijos pródigos suelen ser presa de injusticias también. Muchas. Y se lo guardan. Todos se lo guardan. No tienen nadie con quien conversar, o al menos no quieren hacerlo, o parecieran no querer hacerlo. Pero hay que seguir orando por ellos y hay que darse cuenta que esa es su realidad del día a día. En la medida de lo posible, los padres de los hijos que se han alejado de los caminos del Señor deben mantener comunicación y cercanía, tanto como usted pueda. Un papá me decía, don Ronnie, es imposible, vea, yo veo a mi hijo y es para pelear. Es decir, nos cruzamos dos palabras y a pelear se ha dicho. Me culpa, me dice, me echa en cara y ya yo no sé qué hacer. Bueno, si le ha permitido a ese hijo todavía estar presente en su vida, o sea, si acepta cuando usted le dice, mira, veámonos en tal parte, vamos a tomarnos un café, vamos, te invito a comer, si llega, aprovéchelo. O sea, aunque sea para pelear, aunque sea para que me diga, aunque sea para que le diga lo que le tenga que decir. Hay hijos que ya no abren esa puerta y dicen, para mí usted está muerto, usted está muerta, yo no quiero saber nada de ustedes. Entonces, si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, sáquele el provecho. Para pelear se ocupan dos. Si el hijo quiere pelear, pues no pelee usted. Simplemente diga, no, yo no voy a pelear, no le voy a seguir el juego, porque tras de que es un tiempo cortito, ¿para qué yo voy a querer pelear? O sea, yo quiero estar con mi hijo, quiero hablar, quiero ver cómo está, quiero averiguar qué está haciendo, quiero averiguar cómo le está yendo, quiero averiguar en qué puedo ayudarle. Eso tal vez valga un poquito más la pena, no culparle, no empezar en una situación de lucha. Me adelanto un poquito a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó. Usted puede estar 100% seguro que ese papá sabía más de ese hijo, que estaba lejos de lo que él mismo creía que sabía. Yo se lo aseguro. ¿Por qué? Porque uno conoce cómo es la gente. La gente va y lleva cosas. La gente llegaba a contarle a ese papá que se toparon al hijo por allá en el pueblo tal y que él andaba en unas cosas terribles. Se lo garantizo. Pero este papá, cuando lo vio, no recurrió a criticarle, a regañarle, a darle un sermón, etc. No, porque no funciona así. Así no es la manera para traerle de regreso. En la medida de lo posible, entonces, los padres tienen que aprovechar esos espaciecitos que les dan. Proverbios 13:15 también es un versículo conocido. Este versículo también tiene una de esas palabritas que uno tiene que desentrañarla un poquito, tiene que traerla a la luz un poquito. Habla acerca del sufrimiento. Dice la Biblia en Proverbios 13:15, nos habla que el sufrimiento es real. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Yo busqué esa palabra duro. Duro, porque ¿qué quiere decir exactamente? Que el camino de que transgrede es duro. Bueno, quiere decir que es un camino permanente, quiere decir que es un camino escabroso, quiere decir que es un camino rudo. Hay un camino de gracia y otro de transgresión. Hay un camino de entendimiento y otro de testarudez. Hay un camino de bendición y otro de maldición.
Hay un camino de paz y otro de permanente dolor. Nunca menosprecie el dolor que lleva por dentro el que se ha ido. Lo lleva, está ahí. Como les decía el otro día en la otra lección, no importa si es real o no, no importa si pasó o no, no importa si es algo que él percibe, pero en realidad no es así, porque hay hijos que son así. Hay hijos que perciben que los padres fueron en cierta manera muy complacientes con el otro hijo y no conmigo. Y a veces no es verdad. A veces no es verdad. A veces los papás hicieron el mismo esfuerzo por los dos. Pero el hijo lo entiende así por la razón que sea. Y entonces usted dice, bueno, eso no es cierto, pero convencer a mi hijo de eso en este momento no es la prioridad. La prioridad es que él salga de eso, salga de esa autocompasión, salga de ese enojo, salga de esa ira, que ya se dé un chance, que no esté peleando más con Dios. La pelea por lo general es con Dios. La pelea por lo general es con el Dios para el que papá trabaja o la mamá trabaja. La pelea por lo general es con la iglesia que me hirió, que me dañó, o con la familia, etc. Hay algo allí que está oprimiendo y es necesario conocerlo, porque aún eso nos ayuda a poder orar correctamente. Entró con cierto temor. Esta historia la leí hace un tiempo y me llamó mucho la atención. Su madre le miró con amor y le animó. Puedes entrar, hijo, esta sigue siendo tu casa. Después de quedarse quieto en la sala, la mamá tomó hacia la cocina, por lo que entonces el hijo aprovechó para echar un vistazo al que en otro tiempo fuera su cuarto. Quería ver quién lo ocupaba ahora, cómo lucía. Para su sorpresa, el cuarto no había cambiado en nada. Estaba igual como él lo recordaba. Y eso verdaderamente lo asombró. Volteó y ahí estaba su madre y le preguntó, ¿por qué mi cuarto sigue como lo dejé? La respuesta lo dejó sin palabras. Porque aquí todavía seguimos esperándote, hijo. Los hijos pródigos necesitan saber que tienen un lugar donde se les espera, donde se les ama y se les requiere. Y eso es importante que nosotros lo comuniquemos. El hijo necesita saber. Tal vez usted dirá, bueno, ya mi hijo es independiente. Ya él no ocupa en realidad como un espacio físico en mi casa. Bueno, en el caso de la historia era un espacio físico, pero yo no me estoy refiriendo a ese espacio físico. Me estoy refiriendo a esa familia donde el hijo sabe que forma parte de ella. Y hay detallitos, hermanos, hay detallitos. Parecen tontos, pero no lo son. El hecho de acercar una silla y ponerla a la mesa, una silla más en la mesa cuando el hijo viene. Y no improvisar en el momento. Uy, sí es cierto, mira, no hay campo, vamos a buscar algo donde él se pueda sentar. El hecho de poder tener la misma vajilla para todo el mundo y no un plato diferente para el que acaba de llegar, porque como nunca está, entonces le doy un plato diferente. Usted dirá, eso no importa tanto, pastor, importa más de lo que usted se imagina. Porque ese hijo llega y se reconoce parte o no se reconoce parte. Y todo lo que logra agarrar en esa visita chiquitica, lo toma para seguir alimentando su rencor o para decir, mira, me tomaron en cuenta. Todos esos detalles cuentan. Más de lo que usted se imagina, pero mucho más de lo que usted cree. Entonces, tómelo en cuenta. Y por último, es necesario tratar el futuro de los hijos pródigos. Hubo decisiones en el pasado, pero también recuerde que hubo un momento en que ese hijo jugaba un rol en su familia. No lo olvide. No olvide esos momentos. A veces los hijos quieren hablar de esos momentos, pero los papás no. Los papás no. Vea qué raro. Se topan los hijos, ¿verdad? Con el papá o con la mamá. En una de esas ocasiones en que vamos a comer, por decir algo. Y el papá se acordó de algo que pasó en la niñez, pero no lo cuenta, no lo dice, porque ¿para qué lo voy a decir? ¿Sabe que esos momentos son momentos muy importantes? Momentos en los que puedo decirle al hijo, me acuerdo cuando eras más pequeño y una vez pasó esto, otro. Los hijos muchas veces están esperando que esas cosas sean, pero el papá no lo quiere hacer porque dice, es que ya no vale la pena. No. Hubo un momento, en el presente, hubo decisiones que se tomaron que fueron pésimas, ¿estamos de acuerdo? Hubo un camino que se tomó que puede estar siendo un camino duro, pero si usted no da chance a que el hijo hable de esas cosas, no procura que hable de esas cosas, entonces se va a volver más complicado. En el futuro de los hijos, dice la Biblia en el versículo 17, y volviendo en sí, interesante frase, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo funciona volver en sí? ¿Cómo funciona volver en sí? Es decir, ¿hay alguna medicina, algún consejo para ayudar a los hijos a volver en sí? Porque todos anhelamos que vuelvan en sí. Vemos a Nabucodonosor hecho un completo animal, una bestia literalmente.
elevando su vista al cielo y después de 7 años su cordura regresó, volvió en sí. Y aquí este hijo, después de todo lo que le ha pasado, volvió en sí. Yo he escuchado testimonios de las cosas más raras que usted se puede imaginar. La persona dice, salí de mi trabajo, comencé a caminar por la calle y mientras iba caminando en el horizonte estaba asomando en ese momento la luna, estaba saliendo y me quedé observándola, oiga. Y dicen, y después de que me quedé observando la luna me puse a pensar, ¿por qué yo actúo como lo estoy haciendo? Y usted dice, ¿qué provocó que eso ocurriera? ¿Qué lo provocó? A veces lo provocan cosas sin sentido. Estaba viendo un programa en la televisión y la persona en el tele dijo tal cosa. Y yo me quedé pensando, es un momento de volver en sí. Y usted dice, ¿por qué volvió en sí en ese momento? ¿Qué le llevó? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo sabemos es que ocurre. Por eso yo siempre abogo, siempre le digo a las personas, trate de colocar cosas en la vida de los hijos para que cuando lleguen esos momentos de soledad, las pueda tener allí, pueda darle vueltas, porque ahí puede estar el momento en que esa persona vuelva en sí y diga, ¿qué estoy haciendo? Es necesario reafirmar que sin importar lo que pase, el hogar siempre será una buena opción. El hijo tiene que saber, si yo en algún momento decidiera volver a casa, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Si yo en algún momento levanto mi teléfono para llamar a mi papá o mi mamá, ahí van a estar. Ahí van a estar segurísimo, como que mi nombre es tal. O sea, yo estoy seguro de eso. Si el hijo en algún momento dice, no, hombre, está loco, que voy a regresar yo a la casa, conociendo a mi tata, conociendo a mi mamá. No, ya ahí no es una opción. Eso hay que quitarlo del hijo, desmantelarlo. Hijo, el hogar tuyo siempre será este y aquí siempre te estaremos esperando con los brazos abiertos. Tienes que entenderlo así. Es necesario orar en la dirección del volver en sí, lo que le acabo de decir, de darse cuenta, de ese darse cuenta interno que viene de Dios. Es necesario dejar claro que nunca es tarde para arrepentirse y buscar cambiar. Nunca es tarde para arrepentirse y buscar cambiar. Los hijos necesitan saber eso. Ya yo la arruiné, dicen los hijos. Ya me pasé en todo. Ahora sí es cierto que aquí no se va a poder hacer nada. Es una situación durísima. No, los hijos tienen que saber es posible siempre arrepentirse. Aproveche otra vez esos espacios que los hijos dan. Pueden ser muy escasos, a veces muy cortos en tiempo, pero igual hay que aprovecharlos al máximo para tratar de restablecer las relaciones. Tratar. Es lo que nos queda hacer, no nos queda de otra. Y a veces, como le digo, los tiempos son limitados. Una vez llevaron una muchacha. Esta muchacha consumía marihuana. La mamá cometió un error grave. Ella llevó a la hija engañada. La llevó a la consulta. Nosotros siempre somos muy claros en que cuando alguien viene es porque quiere venir. Pero esa mamá estaba tan desesperada con su hija que la engañó. Le dijo que iban a ir a hacer otra cosa. Y entonces la niña llegó. La señora dijo, bueno, ahí te quedas con ellos y yo me voy. Y la señora salió de la consulta. Entonces ella hacía cara de ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Era tan evidente que yo le dije, no sabes qué estás haciendo aquí. Y ella meneó su cabeza y me dijo que no. Yo le dije, bueno, yo tampoco. En realidad los dos estamos igual. Te trajeron seguramente con algún engaño, te dijeron que ibas para otra parte que no iban. Yo me presenté, mi esposa, ella se presentó amablemente. Y yo le dije, bueno, hagamos un trato, le dije. Ya que estás aquí, ya que te dejaron acá con nosotros un ratito, podés levantarte en cualquier momento, puedes abrir esa puerta y puedes irte y reclamarle a tu mamá que por qué hizo eso. Puedes hacerlo, no hay problema. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no te das el chance? Y ya que nosotros somos imparciales en esto, porque no sabemos qué está pasando, nos cuentas tu versión. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué tu mamá se cree en el derecho de tomarte de esta manera? Y ella se soltó a hablar. Hablaba con mucho rencor, con mucho enojo. No era muchacha cristiana ni nada. Y ella hablaba palabras muy gruesas, pero muy gruesas acerca de su mamá. Pero una cosa que le recordamos ese día fue, bueno, pero de alguna manera tu mamá con todos sus errores parece que te ama. Porque te trajo acá. Aunque sea por los medios más inadecuados. Pero te trajo acá. Y esa muchacha dijo, bueno, yo no creo que el problema sea que ella no me ame. Entonces es interesante, ¿verdad? Los hijos entienden el amor. Pero el problema era otro. Pero estaba dispuesto a hablarlo. Deje claro que se puede hablar. Deje claro que se puede arrepentir. Aproveche esos espacios.
Aprovéchelos al máximo. Cada espacio que usted tenga, aprovéchelos. Igual, cuando se trata de hijos, de personas en la congregación, anímeles a tener esos espacios. ¿Qué hizo el hijo? Mire qué interesante la dinámica mental del hijo. Me levantaré, dice el 18, e iré a mi padre, y le diré todos verbos en futuro, y le diré, Padre, he pecado, ahora sí, ya aquí se va hacia atrás, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tenía un plan. ¿Pero por qué tenía ese plan? Porque decía, bueno, papá me va a recibir. Hay que dejarle claro a los hijos pródigos que siguen siendo hijos y nosotros sus padres. Hay que dejarle claro a los hijos pródigos que siempre podrán hablar con nosotros. Hay que dejarles claros a los hijos pródigos que poner el orgullo abajo es la mejor opción. Cada vez que usted tenga contacto con ese hijo, recálquele esos aspectos. No importa que diga que ya lo sabe, no se canse de mencionárselos. Hijo, ya usted es un profesional, ya usted es alguien con trabajo, ya es alguien que tomó una decisión de vida, pero nosotros como sus papás seguimos preocupados porque usted busque al Señor y queremos decirle que siempre puede contar con nosotros, siempre, siempre, ¿verdad? Estar presente en la vida del hijo, aunque el hijo esté haciendo cosas que usted diga, no las apruebo. No las apruebo. Es que ese es el punto aquí que estoy tratando de dejarle esta mañana. Usted necesita separar una cosa de la otra. Una cosa es lo que mi hijo hace y otra cosa es la relación que tiene conmigo. El hijo sigue siendo hijo, aunque haga cosas con las que usted no está de acuerdo. Pero sigue siendo su hijo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Dice después, vea qué interesante. ¿Se acuerda del plan? El plan es, me levantaré, iré y le diré. Dos cosas iba a decirle. Primero, pequé contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La segunda que iba a hacer era, hágame como uno de sus jornaleros. Es decir, no me llame más hijo, tráteme como un trabajador más. Ese era el plan. Veamos qué pasó. Ya cerrando. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos empezó a desencadenarse el plan. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y imagínense, ¿verdad? O sea, el hijo tiene un mensaje que dar, pero el papá no lo deja porque lo está abrazando y lo está besando, ¿verdad? Entonces tal vez imaginamos al hijo separando un poquito al papá porque ahora va a decirle su discurso, ¿verdad? Lo separa un poquito y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el papá ni siquiera lo dejó decir la segunda parte. No lo dejó decir, hey, por cierto, hagamos uno como uno de sus jornaleros. No, ni siquiera le puso atención a eso. De inmediato, venga, búsquele vestido, póngale anillo, mate el becerro, vamos a hacer fiesta. Papá, pero tengo algo más que decirte, no me diga nada más. Usted estaba como muerto y ha vuelto. Eso es razón suficiente para celebrar. No estamos para hablar en este momento. Vea algo. Vea algo. No se programe para perder, le digo yo a la gente. No se programe para perder. Ore como quien cree que va a recibir lo que está pidiendo. Ore como quien cree que va a recibir lo que está pidiendo. A veces hay papás que oran por hijos, pero no están creyendo que de verdad van a recibir lo que están pidiendo. No espere como quien no cree que un día sucederá. Espere con esperanza. Justamente, ponga esperanza. No reaccione como quien no está agradecido por lo que está pasando. Si el hijo abrió una puerta de oportunidad, vea, volvamos otra vez a lo que le estoy tratando de decir. Viene el hijo, se entera de que un hermano cumple años. Y entonces el hijo, usted sabe, anda en malos pasos. Tal vez no llega muy bien vestido, tal vez llega desaliñado, tal vez es una persona indigente, una persona de calle. Pero se asoma a la casa porque sabe que su hermanito está cumpliendo años. Se asoma ahí desde la verja, ¿verdad? Ahí está. Alguien de la familia lo nota, sabe que ahí está el hijo. Y entonces comunica a los otros. Ahí llegó fulanito. Pero esos papás no son para abrirle el portón. No son para preguntarle, mira, ¿puedes pasar? Vení, comete alguito. Decirle feliz cumpleaños a tu hermano. No, porque hay resentimiento en el corazón. Porque ese hijo no ocupa ya un lugar. Eso es un error grave. Grave. Porque ese hijo, al movilizarse hacia la casa, está diciendo, todavía los extraño. Y es una pequeña ventana. Y hay que aprovecharla. No fue lo que hizo el papá. El papá no esperó a que él llegara. Corrió hacia él. Y eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que entenderlo muy bien. Cada pequeño avance debe ser una bendición, no un motivo para exasperarse y querer dejar todo atrás. Hay que seguir orando, pidiendo la dirección y la sabiduría de Dios. Salmo 147:3 es un versículo que yo uso mucho porque me encanta lo que ahí dice. Dice la palabra de Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Solo Dios puede hacer eso.
Solo Dios puede sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Y nosotros tenemos que entenderlo. Mi hijo está destruido, sí, pero el Señor lo puede ayudar. Mi hijo está fatal, sí, pero el Señor le puede sanar. Tiene un quebranto muy profundo en su corazón, sí, pero el Señor puede hacer la obra. Él puede hacer la obra. Cambie su perspectiva para que cambie también la perspectiva de su hijo. Como siempre lo hacía, fue al mismo lugar donde por lo general encontraba un poco de comida. Había muchos otros indigentes que sabían que ese lugar daba comida. Así que él supo que iba a ser algo difícil encontrar un bote de basura disponible. Pero lo iba a intentar. Al acercarse a uno de los botes de basura, otro indigente lo atacó, lo golpeó en repetidas ocasiones hasta que quedó inconsciente. Cuando despertó, todo estaba oscuro, muy quieto, sangraba abundantemente y al volverse, un rayo de luz del sol atravesaba todo aquel basurero y dio exactamente en su cara. Fue diferente. Él mismo no podía explicarlo. Era simplemente distinto. A como pudo se levantó y pensó, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Vea qué interesante pregunta. Y a partir de esa pregunta vinieron también muchos otros cambios. ¿Cómo vuelven los hijos en sí? No lo sabemos, pero sabemos que lo hacen. Y necesitamos entender que lo hacen. Los pródigos no saben cómo volver. ¿Que regresen los pródigos? Sí, pero ellos no saben cómo hacerlo. Tenemos que ayudarles a hacerlo, como el padre que corrió. Guiarles a los amorosos brazos del Padre Celestial, quizás pasando primero por los suyos y por los míos. Es importante, es necesario. No todos los hijos tienen el mismo nivel de resentimiento. No todos tienen el mismo nivel de resentimiento, pero todos están con una necesidad, una falta que usted puede llenar. Usted, para luego llevarle al Señor. Igual, guíe en su congregación a las familias que tienen pródigos con consejos prácticos. Hay mucha teología al respecto de esto, pero le aconsejo más la práctica. ¿Por qué? Porque los papás muchas veces dicen, estoy cansado de que me juzguen. Estoy cansado de que me digan lo que hice mal. Estoy cansado de que me digan todo lo malo que hice y lo que dejé de hacer. Y es cierto, hermanos, es cierto. O sea, está bien, uno ha hecho cosas mal y eso es totalmente cierto, no lo podemos borrar. Pero no es ahí donde tenemos que quedarnos. Es más bien en, bueno, ¿ahora qué se puede hacer? ¿Ahora qué se puede hacer? El Señor, nuestro Dios, es un Dios de esperanza. Y tenemos que dedicarnos a lo que sí se puede hacer.